Buenas noches, mi nombre es Cristian Jargón Díaz. Hoy vengo a presentarles el proyecto de evaluación comparativa de los métodos Monte Carlo, GUM y Eurachén en la implementación del cálculo de incertidumbre para laboratorios químicos. Como introducción debemos entender que la estimación de la incertidumbre de la medición es un pilar fundamental para garantizar la fiabilidad y calidad de los resultados de laboratorios químicos y farmacéuticos. Dentro de también de esta introducción también podremos aclarar que este estudio se enfoca en evaluar comparaciones de tres tipos de metodologías, en este caso GUM, Monte Carlo y Eurachén. El propósito digamos que final del estudio es proporcionar una base sólida para que los laboratorios puedan decidir qué metodología podrían implementar de estas tres que vamos a hacer evaluación. En cuanto a la pregunta de investigación del proyecto, yo, en este caso, he hecho nada más el proyecto por mí, fue cuáles son las ventajas, limitaciones y condiciones de aplicabilidad de los métodos Monte Carlo, GUM e Eurachén para calcular la incertidumbre de laboratorio bajo la norma ISO 17025, que es la ISO de aplicación para los laboratorios de calibración y de ensayo, en este caso haciendo ensayo énfasis en lo que es incertidumbre, por lo cual entonces lo que podemos mirar entonces es hacer un análisis específico para estos tipos de laboratorios. En cuanto a los objetivos generales, el primero que nosotros tenemos es el del es enfocado a el estudio, tiene el propósito o el enfoque de fortalecer la toma de decisión de los laboratorios químicos y farmacéuticos mediante la evaluación de comparación de métodos Monte Carlo, GUM, Eurachén. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una comparación mediante mediciones cuantitativas y cualitativas, que es una encuesta que veremos unos resultados en siguientes diapositivas. Obviamente, repitiendo de nuevo las metodologías GUM, Eurachén y Monte Carlo. En cuanto a nuestros objetivos específicos del estudio, siguen siendo la identificación identificar y cuantificar las variaciones de los diferentes tipos de metodologías, analizar aspectos positivos y negativos de cada una de estas, proponer recomendaciones a los laboratorios para implementar este tipo de metodologías y en cuál deberían enfocarse, y desarrollar una guía práctica, la cual se verá en el documento en los anexos. Entonces vuelvo a retomar las metodologías, digamos que escogidas es GUM. GUM tiene las características de utilizarse las derivadas parciales para hacer su expansión o sus coeficientes de sensibilidad. En estos casos se utilizan después del tema de incertidumbre. Antes de empezar a ahondar en cada una de las metodologías, debemos entender que la incertidumbre es un parámetro negativo, el cual es asociado a diferentes tipos de aportes a las mediciones. En este caso, unos aportes de tipo A y tipo B. ¿Qué significan estos aportes tipo A y tipo B? Son aquellos aportes a las mediciones en las cuales nosotros tenemos unas ciertos, digamos que tolerancias o ciertas desviaciones dentro de nuestra medición, las cuales no pueden ser corregidos, sino que siempre están ahí. Entonces, por ello nosotros tenemos que hacer cálculos con ellas, y teniendo esos cálculos con ellas vamos a tener, digamos que siempre un rango de duda dentro de la misma medición. En este caso lo que podemos ver es que los rangos de esas dudas pueden ser aportados, como vuelvo a repetir, lo que son los ensayos, o no los ensayos no, sino las variables tipo A y tipo B. ¿Qué son las variables tipo A? Las variables tipo A son las variables que nosotros sacamos de estadística de desviación, la cual hacemos en nuestros laboratorios, que son las repeticiones que hacemos de nuestros ensayos. Y por último, las tipo B son, por ejemplo, ese material volumétrico tiene una tolerancia, y esa tolerancia es, digamos que una incertidumbre intrínseca sobre todo los materiales volumétricos, o también lo que tenemos incertidumbres en equipos o en otros. Dado esto, tenemos tres metodologías para hacer las combinaciones y para podernos darnos un resultado final, en este caso GUM, la cual tiene una utilización de derivadas parciales para hallar estas incertidumbres, tiene una aplicación, digamos que generalizada que es la que recomienda la ISO 17025, que es la que acredita todos los ensayos, digamos que los laboratorios de ensayo.
También tiene sus ventajas que da formalidad, en este caso con la 17025 y una traducibilidad metrológica. En cuanto a los métodos Eurochain, trabajan con combinaciones cuadráticas relativas. Eso quiere decir que cuando yo halle los porcentajes de cada, o los porcentajes no, sino las incertidumbres de cada uno, y haga sus combinaciones van a ser dadas hacia la parte de los porcentajes. Entonces vamos a ir la incertidumbre que nos dio dividido la concentración y nos dará un aporte en específico para esa incertidumbre final. Su aplicación, digamos que es apropiada para laboratorios que están en crecimiento o con recursos limitados. En este caso también es muy, digamos que muy utilizada en laboratorios químicos en estos casos. Las ventajas es muy simple de, digamos que implementar, ya que no se requieren cálculos muy complejos. En cuanto al método Monte Carlo, el Monte Carlo digamos que está basada en simulaciones, las cuales por ejemplo dan una característica que es el empleo de simulaciones aleatorias para modelar programación de errores. Aplicaciones, se especializa es muy útil en metodologías no lineales, que significa que no siguen una linealidad, lo cual entonces de pronto dentro de nuestros cálculos no se puede decir que es un método, digamos que tiene una cierta predecibilidad con un modelo matemático. En este caso no. ¿Qué es lo que se hace? Estas metodologías son las que utilizan, por ejemplo, EULES, logaritmos o integrales dentro de su misma fórmula para expresar los resultados finales. Ventajas, pues mejora la representación estadística de los fenómenos. Eso quiere decir que es más apegado a la realidad que las otras dos que podemos sacar con una serie de cálculos. En cuanto a los resultados cuantitativos, podemos ver que se utilizaron un total de 3 metodologías. En este caso, cloruros en aguas marinas por estándar metros 4500 CLB. En este caso, el porcentaje de variación de las 3 metodologías en las que se evaluaron, se hizo los ensayos, se hizo una repetibilidad de esos ensayos, se tomaron esos datos tipo A y tipo B, se hicieron las cuantificaciones y se corrieron por los 3 modelos matemáticos en los cuales podemos ver en los anexos del trabajo. Esos 3 modelos matemáticos dieron dieron incertidumbres iguales o similares. Por ejemplo, en el caso de los cloruros de OD 770, 759 y 756, respectivamente el 770 con GUN, el 759 Eurochain y el 756 Monte Carlo. En este caso hay un coeficiente de variación de 0.97. Esto es una técnica volumétrica. También se utilizó una técnica gravimétrica, en este caso una metodología para unos análisis de suelos, que es la de materia orgánica, que es una metodología ASHOT-T 267-886, del 2018, en el cual dan unos porcentajes de materia orgánica. En este caso los resultados para las incertidumbres para el método GUN es 587, Eurochain 587 y para incertidumbre Monte Carlo 590. Eso dio un coeficiente de variación del 0.29. Y en el caso también se utilizó otra técnica. Esta técnica es espectrofotométrica, que es un análisis por absorción atómica de litio en agua subterránea por el método estándar método 3030E y estándar método 6111B. En este caso los resultados fueron de 0,0399, 0,03905 y 0,03993, respectivamente con cada una de las metodologías. En este caso GUM 0,0392, Eurochain 0.03905, 0.0393. Y eso da un coeficiente de variación del 1.27. En este caso, si comparamos los resultados, digamos que en cloruros nos dio un 0.97% de coeficiente de variación, como ya habíamos dado en el conjunto de las 3 metodologías, o sea, tomando los 3 resultados metodológicos y haciendo un coeficiente de variación. Eso dio un 0.97 para la metodología de cloruros. En el caso de la metodología de materia orgánica fue un 0.29% y la de litio fue un 1.27. En este caso, digamos que las diferencias se ven a formalidades de cada uno de los modelos. Digamos que esas incertidumbres parciales en el modelo matemático GUN y esos factores, por ejemplo, de covariancia en Eurochain y los casos de las simulaciones en Monte Carlo.
Entonces, digamos que en estos casos podemos asumir esas variabilidades por ese tema, pero esas variabilidades no pasan de un 1% de coeficiente de variación en los casos de las dos primeras, y el primero del último, que es el de litio en aguas subterráneas, sí supera ese 1.27, pero no supera la barrera del 2%, dando confiabilidad en cada uno de los dos modelos matemáticos. En este caso, en el análisis de encuestas, porque yo realicé una encuesta hacia unos analistas de diferentes tipos de laboratorios, más que todo compañeros de la misma universidad, en el cual resumíamos diferentes tipos de preguntas, pero entonces se exponen las principales, las barreras principales para, digamos que, o bueno, el 100% de los análisis de, digamos, los compañeros o de los representantes de cada uno de los laboratorios encuestados dijo que ya tenían un modelo matemático ya utilizado para este tema de incertidumbre. El 64% pues contestó GUM, el otro porcentaje Eurachén y Monte Carlo no lo utilizaban. Digamos que las dificultades en estos casos de aplicación, digamos que rankeando la facilidad en la aplicación de los métodos de incertidumbre en cada uno de los laboratorios, en este caso independiente de la metodología, ya sea GUM, Eurachén o Monte Carlo, fue que el 9% lo calificaban como muy difícil, o sea, difícil para hacer digamos que estos modelos de incertidumbre sobre sus análisis de ensayo, y un 55% dijeron que fueron, digamos que la consideración fue difícil para la implementación, no muy difícil. En este caso podemos observar que los laboratorios, cuando van a hacer los análisis de ensayos de incertidumbre, lo consideran difícil. Digamos que las barreras principales que nosotros podemos cuantificar es la complejidad técnica. ¿Qué quiere decir eso? La complejidad en saber cómo se va a implementar esa incertidumbre, cómo se calcula, y también lo que tenemos son digamos, los recursos humanos o alguien que esté suficientemente capacitado para hacer estos temas. Digamos que podemos, digamos que también concluir en estos casos en un análisis ya global de lo que se pudo dar de los resultados tanto cuantitativos como cualitativos que fue la encuesta, de que digamos que los factores que influyen en la aplicación de las metodologías de incertidumbre son los recursos humanos, que son obviamente las capacitaciones de estadísticas y de propagación de los errores, por ejemplo, en diferentes metodologías como son la Eurachén y cuando aplicar coeficiente de variación en Eurachén y las derivadas parciales en método GUN. La disponibilidad de ese recurso humano que no cualquier otra persona puede venir a laboratorios a implementarlos, y le comprender los métodos, o sea, esas metodologías, eso es también un reto para una persona. Los factores organizacionales, digamos que no han permitido, por ejemplo, hacer una implementación más allá de un método GUM, que es la que recomienda la método Eurachén, y los factores tecnológicos en los cuales, pues, obviamente, están los análisis computacionales, por ejemplo, en Monte Carlo, aunque puede ser muy sencillo descargar el programa, no en cualquier computador, digamos que muy viejo, se puede realizar este análisis de grosión, aunque si se tiene con una buena página de internet o muy buen internet, pues se puede dar la posibilidad de que puedan hacer estos análisis de métodos de metodologías por Monte Carlo. Digamos que también se hizo un análisis bueno, al final se hicieron unas conclusiones principales en el estudio, en el cual digamos que se puede conducir o concluir que el equivalente numérico se encuentra dentro de las tres metodologías, lo que hace validar a las tres metodologías, tanto GUM como Eurachén como Monte Carlo, como tres modelos viables para, digamos que es realizar una incertidumbre o poder cuantificar una incertidumbre. Digamos que la robustez del método GUN es lo más recomendado que se da, ya que en la norma 17025 la indican, pero sus variabilidades con la incertidumbre de Eurachén, que es más para, digamos que temas químicos, que son los que nos atallen, por ejemplo, en la carrera de química y en la química farmacéutica, pueden ser más probables de aplicación que el Monte Carlo, que sí, digamos que sí, GUN o el BPM, que son los creadores de estas guías, lanzaron un anexo sobre este, pero es menos conocido. Digamos que el tema es para la selección. Entonces, las limitaciones identificadas, obviamente, pues
Como conclusiones fueron pues los complejidad técnica, o digamos que los procesos de identificación de que la complejidad de los valores y de la aplicación es muy alta. Las limitaciones formativas, obviamente, las capacitaciones son fundamentales para este recurso humano, y obviamente las personas que lo puedan, digamos que identificar y entender. En cuanto a temas de recomendaciones que se podría recomendar en este caso en la parte técnica, pues obviamente debe haber una capacitación continua en la aplicación de las incertidumbres, como en las diferentes modalidades, ya que por ejemplo puede presentarse que se encuentren ensayos que no son lineales y se necesitaría aplicar métodos Monte Carlo. La integración de progresiva de herramientas, eso quiere decir utilización de más temas computacionales, los cuales obviamente deben ser soportados en auditoría. Obviamente es una gran medida que sigamos la norma ISO 17025 que nos digamos que nos guiará para hacer esa implementación, no de forma textual sobre las metodologías, pero sí dará unos ítems que podamos seguir y que puede facilitarnos una aplicación en la recolección de los datos. En cuanto a temas estratégicos, pues digamos que fomentar un tema técnico entre las acreditaciones. Por ejemplo, existen apoyos en algunos institutos nacionales de metrología y en algunos entes acreditadores para que se pueda interpretar mejor un tema metrológico y un tema de incertidumbre. También la evaluación de comparatividad anual de las incertidumbres, en este caso participar no en participar en las pruebas de actitud, pero no en un tema de solo resultados, sino también reportar incertidumbres para ver cómo estamos con respecto a otros laboratorios en el mundo, y difusión técnica de las entidades que antes ya había indicado, aunque ya existe por ejemplo el Instituto Nacional de Metrología con estos temas. Las conclusiones finales que podemos dar: entonces hay equivalencia metodológica entre los tres métodos, aunque dan resultados casi iguales, y su principio de análisis es similar, que es tomar esa fórmula matemática, empezar a desglosar, empezar a identificar los tipos de incertidumbre tipo A y tipo E, pero al final sus combinaciones o sus coeficientes de sensibilidad se calculan diferente. Entonces se puede dar de cuenta uno en estos estudios que puede haber similaridades en los resultados finales en estas tres metodologías. Obviamente es principalmente la capacitación continua del personal para que pueda realizar y poderse fomentar para que pueda, digamos que calcular incertidumbres buenas o incertidumbres basadas en la realidad, o que no haya una falla de incertidumbre en sus cálculos. Es fundamental la capacitación de todo el personal. Digamos que los métodos preferenciales son los estructurales, en este caso métodos estructurales como Lagoon. Primero, EUDACHEN para temas que sean más sencillos, pero por ejemplo en casos de covarianza puede que EUDACHEN sí se vuelva un poquito más complicado, pero no es tanto como Lagoon, que nos exige derivadas parciales. Y por último, dejar este tema de Monte Carlo, aunque si se saben manejar unas herramientas muy específicas de programación, es la más sencilla de las dos, pero está la complejidad de los temas tecnológicos en cada uno de los laboratorios, y de pronto de los análisis que pueda hacer, digamos, un auditorio en específico, como son las validaciones de las hojas de cálculo. Digamos que en perspectivas futuras, método Monte Carlo es lo más significativo que se pueda ver a futuro en estos laboratorios. Eso es todo, muchísimas gracias y gracias por escucharme.